Nunca acepto salir fuera del centro, nunca. Pero ese fin de semana estaba muerto, nada de clientes, nada de movimiento. Y él no parecía un cliente cualquiera. Era mayor que la mayoría, tendría unos 50, pelo gris bien peinado, camisa abotonada, zapatos limpios. Hablaba pausado, sin mirar demasiado. Me dijo que no buscaba compañía para un rato, sino descanso. Palabra exacta, descanso. Un lugar tranquilo, sin vecinos, sin que nadie nos vea, me dijo. Pagado por adelantado. Era más del doble de lo que suelen ofrecer, y me aseguró que no era lejos, solo fuera de la ciudad. Acepté. Subimos a su coche. Todo parecía normal. El aire estaba fresco, el sol bajaba. El primer tramo fue asfalto, comercios, até con señal en el celular. Íbamos charlando poco, pero nada incómodo. Preguntas genéricas. Si era de ahí, si trabajaba siempre, esas cosas. Pero después de unos 20 minutos, giró a la derecha. Entramos en una carretera de tierra. Me pareció extraño, pero no dije nada. Quise abrir el celular, enviar mi ubicación. Sin señal, ni una raya. El coche seguía, lento. El camino era irregular, seco, con mato alto dos lados. El polvo entraba por las ventanas. Vi una cerca rústica a la izquierda e después otra, nada más. Ni casas, ni postes, ni autos. Todo se volvió tierra, pasto y calor. Quise mirar atrás. Ya no sabía en qué momento habíamos salido de lo conocido. Todo era idéntico. Cerré el celular. Fingí tranquilidad. Me dije, si algo estuviera mal ya lo sabría, pero no lo sabía. Solo lo sentía. Llegamos a una casa de un solo piso, algo alejada del camino, detrás de unos árboles secos. Él bajó primero. Abrió un portón de metal oxidado con la mano. Yo dudé, pero avancé. La casa no estaba abandonada, pero tampoco parecía vivida. Había muebles mínimos, unas cortinas negras cubriendo todas las ventanas y un olor a humedad. No se oía nada, ni grillos, ni viento. Nos sentamos en un sofá. Él ofreció algo para tomar. Yo dije que no, solo quería estar poco tiempo. Durante el rato que pasamos juntos, no hizo nada fuera de lugar, nada extraño, pero no dejaba de mirar hacia una puerta del fondo, una que estaba cerrada. Yo le pregunté qué había ahí. Me dijo, es otro cuarto. Nada más. Cuando le dije que ya era hora de volver, me sonrió. Claro, respondió. Solo un minuto. Se levantó y caminó hacia esa puerta. Entró y la cerró detrás. Escuché el clic de una tranca. Esperé. 1 minuto. Luego 2. Luego 5. Empecé a caminar por la casa, discretamente. Fui hacia la entrada. Tomé la manija de la puerta principal. Giré. No se movía. Empujé. Nada. Me agaché. Tenía un seguro por fuera. Ahí sentí cómo me subía algo al pecho. Algo denso. No era susto, era certeza. Estaba adentro y él tenía la llave. Volvió a los 10 minutos, con otra camisa, una de manga larga, clara, vieja. Tenía manchas, no frescas, pero visibles, en el cuello, en la manga izquierda. Me sonrió. Aún no es hora, dijo. Se sentó, como si nada, no dije nada. Me senté frente a él tratando de no mirar las manchas. Mi boca estaba seca. Mi respiración se escuchaba cada vez más. Él simplemente me miraba como si el tiempo no pasara. Dije que me sentía mal, que necesitaba ir al baño. Asintió con la cabeza. Me señaló un pasillo, nada más. Caminé lento, cada paso pesado. El baño era pequeño, pero tenía una ventanita, alta, cuadrada. Daba a los fondos de la casa. Me paré sobre el inodoro. La abrí. No tenía traba, era chica pero pasaba. Escuché sus pasos lejos, en la cocina, buscaba agua. Era mi único momento. Subí, empujé con los brazos, pasé una pierna. Caí de lado sobre la tierra seca. Me raspé el codo, pero no sentí dolor. Solo corrí, no por el camino de entrada. Ya no lo recordaba. Corrí hacia donde no hubiera cerca.
donde el mato era más bajo, donde el cielo aún tenía luz, pero nada cambiaba. No importaba hacia dónde iba. Todo se veía igual. Pastos altos, árboles torcidos, cercas de alambre. No había ruidos, ni pájaros, ni autos, ni viento. Quise gritar, pero no sabía a quién. Mi garganta ardía, mi corazón golpeaba el pecho. El sol ya bajaba. A cada minuto, el camino desaparecía más. Ya no corría, solo caminaba rápido, tropezando, buscando algo. Una sombra, un poste, un cartel. Nada. Y entonces escuché, lejísimos, un motor. Era grave, constante. Corrí hacia ese sonido, como si fuera lo único real. Y ahí, detrás de unos arbustos secos, apareció un camión. Amarillo, viejo, en marcha lenta. Me lancé a la tierra, agité los brazos, salí al medio del camino. El conductor frenó de golpe. No sé qué le dije. Estaba temblando. Me subió sin preguntar. Horas después, en una gasolinera, traté de explicar que había ido con un hombre a una casa, pero que no sabía dónde, no sabía el punto de partida exacto, no sabía cómo llegamos, nadie encontró la casa, no supe dar detalles, no tenía nombre, no tenía dirección, pero en mi bolso el dinero seguía ahí, doblado, limpio, como si todo hubiera sido parte del trato. Desde entonces, a veces cierro los ojos y escucho ese silencio. Ese lugar no era un lugar muerto, era un lugar vivo, que no me quería dejar salir. Llevo 3 años trabajando en esta zona del centro. No me meto con nadie. Tengo mis lugares, mis horarios, mis reglas. No me cambio de número, no bebo, no recibo a cualquiera. Y por eso, quizá, es que la mayoría de los hombres que vienen son clientes de siempre. Discretos, puntuales, repetidos. Uno de ellos llegó hace casi un año. Me escribió una noche con un mensaje breve, educado. No era como los que piden fotos, ni como los que hacen preguntas raras. Me dijo la hora, el lugar, y que si no me sentía cómoda podía ignorarlo. Acepté. Ese primer encuentro fue normal, más que normal, tranquilo. Era un tipo de unos 45, tal vez menos, bien vestido, con acento de acá. Me saludó con respeto, como si nos conociéramos. No pidió nada raro, me pagó al llegar. No tocó sin permiso. Terminamos en menos de 1 hora. Se despidió sin intentar quedar de nuevo, pero volvió, a la semana exacta, y después otra, y otra, una vez por semana. Siempre el mismo tono, siempre los mismos modales. A veces llevaba una bebida, algo para comer, decía que le daba pena que trabajara tanto sin cenar. En uno de esos encuentros dejó una bolsa con chocolates y dijo que eran de los que más me gustaban. Yo nunca le había dicho eso. O eso pensaba. Quizá lo mencioné sin querer, no sé. A veces uno habla más de la cuenta sin notarlo. Me empecé a fijar. Él recordaba cosas pequeñas que yo decía sin importancia, como el nombre de mi gato, como el color de mi cartera, como que me gustaba el café sin azúcar, y eso al principio me pareció tierno. Pensé, al menos alguien presta atención, pero con el tiempo empezó a preguntar más. ¿Dónde vivía? Si tenía familia cerca, si comía bien, si dormía sola. No lo decía en tono amenazante, nunca. Lo decía como con tristeza, como si le doliera no saber más de mí. Y cuando yo respondía con evasivas, él no insistía, pero a la semana siguiente aparecía con algo nuevo. Una noche me entregó una bolsita con una botellita pequeña, mi perfume, el que usaba todos los días. Dijo sin mirarme a los ojos, pensé que te haría falta, y ahí sentí algo raro. No miedo todavía, pero sí una especie de incomodidad que no supe dónde colocar. Ese perfume yo lo compraba en una tienda que no tiene presencia en línea. No es común, no es fácil de conseguir. ¿Cómo lo sabía? No le pregunté, solo asentí.
Guardé la botella y cambié de tema. Empecé a medir mis palabras. Evitaba contar cosas personales. Pero él ya no era como al inicio. Antes esperaba la semana siguiente. Ahora me escribía 2 veces. Luego 3. Quería verme más. Quería ser el último del día. Me decía que me veía cansada, que si lo atendía solo a él los martes me podía pagar más, que así descansaba. Le dije que no funcionaba así, y no se enojó, no gritó, no dijo nada fuera de lugar. Pero esa misma semana, uno de mis clientes fijos canceló a última hora, por mensaje. Y al día siguiente, el recepcionista del motel donde suelo trabajar me dijo que habían recibido una llamada de mi parte, cambiando el horario de la habitación. Yo no había llamado. Al principio pensé que era un error, luego coincidencia. Pero los días pasaban y esa sensación crecía. Era como si alguien supiera mi agenda, como si alguien intentara vaciarme el camino, como si me estuvieran apartando. Un miércoles probé algo. Le dije a todos que esa noche trabajaría en un motel distinto, uno que quedaba a 20 minutos del centro, pero no fui. Me quedé en casa sin moverme. Apagué el celular, me senté en la oscuridad, escuché cada sonido, esperé. Nadie tocó la puerta, nadie llamó. Me dormí con los ojos abiertos. Al día siguiente, encendí el celular. No había mensajes, salvo uno, de él. Solo decía, «Te fue bien en el hotel nuevo. Dicen que es más silencioso». No respondí ese mensaje. Lo borré. Luego borré el número. Y luego cambié el chip. Fue la primera vez en 3 años que tuve que hacer eso. Y no se lo conté a nadie. No quería que pensaran que estaba exagerando. Tampoco quería que él lo supiera. Me sentí paranoica, pero también culpable. Como si hubiera hecho algo malo. Como si fuera yo quien le debía una explicación. Volví a trabajar normal, con cuidado, en lugares diferentes, sin repetir horarios. Durante una semana completa no pasó nada, hasta que en uno de los moteles donde suelo atender, el recepcionista me detuvo al entrar. Me dijo que un hombre había dejado un sobre para mí, que se lo había entregado en persona esa mañana y que pidió que solo yo lo recibiera. Yo no le había dicho a nadie que iba a estar ahí. No tenía cómo saberlo. El sobre estaba sellado. No tenía remitente. Dentro había una hoja doblada con una frase escrita a mano. Si me hubieras contado todo desde el principio, no estaríamos así. Nada más. Ni firma, ni amenazas. Solo eso. Me quedé helada. No entendía a qué se refería con todo. ¿Qué quería saber? ¿Qué creía que yo le ocultaba? Desde entonces no he vuelto a verlo, ni a saber de él. Pero sé que está cerca. Sé que alguien sigue preguntando por mí en los lugares donde trabajo. Que alguien reservó una habitación a mi nombre en un motel donde nunca he ido. Sé que cuando cambio de ruta, siento que alguien lo nota. Y cuando dejo de contestar, las ausencias parecen planificadas. Ya no le cuento nada a nadie, no porque me dé miedo lo que me digan, sino porque no quiero que parezca que estoy perdiendo la cabeza. A veces pienso que no fue amor, fue vigilancia disfrazada de ternura. Y todavía me pregunto qué habría pasado si, desde el primer día, hubiera dicho menos, sonreído menos, confiado menos. Pero ya es tarde. Él sabe cómo huelo, sabe qué como, y sabe dónde buscarme, incluso cuando yo no quiero ser encontrada. Yo no suelo aceptar servicios en casas particulares, por seguridad más que nada, pero esa noche fue diferente. Era jueves, temprano todavía, y no había casi nadie en el club. Yo ya estaba pensando en regresar cuando me escribió un cliente nuevo. No era de los que mandan cosas raras o fotos, fue educado. Me dijo que vivía en una zona tranquila, al norte de Querétaro, que prefería algo discreto e íntimo, que pagaría el doble si me quedaba hasta el amanecer. No vi problema.
O bueno, sí vi, pero no mayor do que los de siempre. Me mandó la ubicación, una calle sin salida, cheia de árboles con casas enormes. Ya de noche el lugar tenía ese silencio raro de zonas ricas, donde ni perros se ouen. Me recibió en la puerta. Era un hombre de más de 60, delgado, muy bien vestido. Me trató con respeto desde el primer momento. Nada de insinuaciones vulgares. Solo dijo que me hiciera sentir cómoda. La casa por dentro era antigua pero limpia, con muebles pesados, alfombras grandes, muchas fotos en blanco y negro. Había olor a madera y vino. Yo me senté en un sofá largo y él me ofreció una copa. Dijo que no bebía casi nunca, pero que había abierto una botella por ser ocasión especial. Me acuerdo que hablamos un rato largo. Él era culto, pero reservado. Me dijo que vivía solo desde hacía años y que no era de los que buscan compañía cada fin de semana, pero que últimamente había sentido la necesidad de alguien con quien compartir una noche tranquila. Nada sexual, solo presencia. Acepté quedarme. Dormiría en uno de los cuartos de huéspedes, al fondo del pasillo. Me prestó una camiseta suya y me dijo que podía usar el baño sin problema. Yo ya estaba cansada, así que me fui a cambiar y me lavé la cara para sacar el maquillaje. Y fue al volver, con las luces bajas, que lo vi por primera vez. En medio del pasillo, justo antes de llegar al cuarto, había un cuadro que yo juro que no estaba ahí antes. Era un retrato, una mujer sentada en una poltrona roja, con las manos sobre el regazo. Pelo recogido, vestido beige, cabeza un poco inclinada hacia un lado. No sonreía. Tenía los ojos hundidos, como si estuvieran oscuros de más. La pintura no era fea, pero no era fácil de mirar. Me detuve. Me quedé unos segundos ahí, tratando de entender si lo había ignorado al pasar antes, pero no. No estaba. Estoy segura. Pensé que, tal vez, el señor lo había colgado mientras yo estaba en el baño, o que yo había pasado distraída. No dije nada, solo bajé la mirada y caminé rápido hasta el cuarto. Me acosté en la cama, que tenía sábanas bien limpias y una colcha bordada. La habitación olía a lavanda vieja. A pesar del vino y el cansancio, me costó dormir. Había algo en esa casa. No un ruido, era más como una sensación de que el aire pesaba. Me tapé hasta los hombros, cerré los ojos, y cuando ya estaba entre dormida y despierta, sentí algo más. No un susto, no algo concreto. Fue como si hubiera alguien sentado al borde de la cama, muy quieto. No escuché pasos, no sentí presión en el colchón, solo esa idea absurda. Y lo peor fue que escuché una respiración, muy leve, muy cerca. Me paralicé. Pensé que era mi imaginación, que era el vino, que estaba exagerando. Me giré hacia la pared, sin abrir los ojos, y me quedé así, fingiendo que dormía. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento me dormí de verdad. Al despertar, el sol ya entraba por la ventana. Me sentía un poco tonta por lo de la noche anterior, por no haber tenido el valor de mirar, de comprobar. Me levanté, me vestí y fui hasta la cocina, donde él ya preparaba café. Me ofreció una taza, pan tostado, y charlamos como si nada. Pero entonces, sin pensarlo mucho, solté. Ese cuadro en el pasillo, ¿es nuevo? Él me miró raro. ¿Cuál cuadro? Yo hice un gesto vago, como si no quisiera insistir. Una mujer en una silla. No sé, tal vez lo soñé. Él se quedó callado. Después fue hasta un armario del comedor, abrió una de las puertas y sacó algo envuelto en un trapo. Era un marco de madera, con polvo en las esquinas. Cuando lo destapó, lo reconocí de inmediato. Era el mismo retrato. No dije nada cuando vi el cuadro. Solo lo miré. Él tampoco explicó, solo dijo: era de mi madre, lo guardé cuando falleció, en 2016. Y lo volvió a envolver con el mismo trapo, como si no quisiera que siguiera afuera.
No sé si notó que me puse pálida, pero yo sabía lo que había visto. No podía haberlo soñado. Estaba colgado en el pasillo, justo frente a la puerta del cuarto. Terminé mi café en silencio. Me fui al poco rato. Él fue correcto hasta el último minuto. Me pagó lo acordado, incluso con algo extra por haber sido tan amable. Durante el camino de regreso en el Uber, no dejaba de pensar en dos cosas. Primero, el cuadro. Segundo, esa respiración que sentí tan cerca, esa presencia muda al pie de la cama. Pero no quería dramatizar, no lo conté a nadie. Pasaron unos días, lo dejé pasar, hasta que, una semana después, me escribió de nuevo. No para repetir el servicio, solo decía que quería agradecer la compañía, que había sentido una paz que no sentía hacía años, que si algún día quería tomar otro vino sin compromiso, la casa seguía abierta. Yo no respondí, no porque me hubiera tratado mal, sino porque yo no quería volver a esa casa. Y lo raro es que, a partir de ahí, empecé a soñar con esa mujer. No con el cliente, no con la casa, con ella. En el sueño, estaba sentada en la misma poltrona roja, igual que en el cuadro. Pero esta vez sí se movía. No hacía nada especial, solo me miraba, fija, sin parpadear, con la cabeza levemente inclinada, como si me estuviera estudiando. La primera vez que desperté con eso, pensé que era sugestión, pero el sueño volvió. 3 noches seguidas, siempre la misma imagen. Empecé a tener miedo de dormir. Y peor aún, empecé a tener miedo de los pasillos oscuros. De repente, me encontraba mirando de reojo cada cuadro en cada casa que visitaba, incluso en hoteles o departamentos donde atendía, como si esperara verla aparecer otra vez. Hasta que una madrugada, saliendo de un servicio, me detuve frente a un edificio con vidrio reflejante y juro, por un segundo, vi su silueta detrás de mí. No me giré, no grité, solo cerré los ojos. Esa noche no dormí. Al día siguiente, borré el número del cliente. No volví a la zona norte de Querétaro y hasta hoy no volví a entrar a una casa donde viviera alguien solo. He contado esto solo una vez, en confianza. La reacción fue la que esperaba. Estabas sugestionada. Fue un sueño. Tal vez viste una foto en la casa y tu mente la convirtió en cuadro. Pero yo sé lo que vi. Y hay algo que no dije a nadie, ni siquiera entonces. Cuando él me mostró el retrato guardado, la primera cosa que pensé fue: ese no era un cuadro para estar colgado, era para estar escondido, como si, no sé cómo decirlo, como si guardarlo fuera una forma de dejarla quieta. Y entonces me viene otra vez la noche en la que dormí allí, y recuerdo ese momento exacto, la habitación cerrada, el aire frío parado, el silencio y esa respiración que no salía de mí. Yo la sentí. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue saber que no estaba enojada ni triste. Solo estaba ahí, observando, como si yo hubiera invadido un espacio que no era mío. Hasta hoy me pregunto si ese cuadro estaba guardado desde 2016. Entonces, ¿qué fue lo que vi en el pasillo? Y más aún, ¿por qué sigo teniendo la sensación de que, cada tanto, aún me mira desde algún rincón? No soy de contar estas cosas, ni siquiera a mis amigas más cercanas, pero desde que sigo este canal, hay algo en las historias que me hace sentir menos loca, menos sola. Así que voy a contar lo que me pasó una noche en Veracruz hace un par de años. Era martes, de esos martes lentos, callados, donde apenas cae algún cliente entre las 11 y las 3 de la mañana. Yo estaba en la habitación del fondo, comiendo papas frías y viendo videos en el teléfono, cuando entró el mensaje: cliente fijo, carretera 180, Motel Las Palmas, habitación 112.
Confirmado. No me pareció nada raro. Ya había ido a ese lugar antes. Viejo, pero limpio. Habitaciones con olor a pinol y aire acondicionado, de esos que hacen más ruido que frío. El cliente se llamaba Arturo y ya me había llamado otras veces. Hombre educado, de unos 50, anillo en la mano, camisa planchada, perfume caro, de los que no hablan mucho. Llegué a eso de la 1:20. Él ya estaba estacionado, me saludó con una sonrisa tímida y entramos al cuarto sin muchas palabras. Todo normal. El cuarto era como lo recordaba. Azulejos beige, cama de concreto con colchón delgado, aire zumbando como una licuadora vieja, TV de tubo encima de una repisa. Arturo dejó sus cosas en una mesita y me pidió, con esa voz tranquila suya, que me duchara primero si no me importaba. No me importó. Fui. El baño era estrecho, piso húmedo, porta de acrílico con vidrio opaco, luz blanca temblando encima como si estuviera por fundirse. Abrí la ducha. El agua salió floja, con ese sonido que hace cuando el tubo está lleno de aire. Me puse bajo el chorro tibio, tratando de ignorar el frío del azulejo en los pies. Mientras enjabonaba mi cabello, noté que la luz oscilaba. No mucho. Apenas un titubeo, como si algo pasara por el cableado. Cerré los ojos un momento para evitar que el jabón me ardiera y ahí fue cuando lo sentí. Una ráfaga de aire caliente me golpeó la nuca. No era vapor, fue más denso, como un aliento humano, y justo después una tos grave, raspada, lenta, como la de un hombre enfermo. No fue imaginada, la oí, la sentí, sonó justo detrás de mi oreja izquierda, lo juro. Me giré de golpe, el agua seguía cayendo, el baño estaba vacío, la puerta seguía cerrada, nadie. Mi primer pensamiento fue que Arturo había entrado sin avisar, tal vez por broma, tal vez por deseo, pero el baño era pequeño. Yo habría notado, habría escuchado la puerta abrir. Esperé unos segundos, empapada, con el corazón en la garganta. Me dije a mí misma que tal vez había sido el cuarto de al lado, que el sonido había rebotado, que el vapor me había confundido. Pensé cualquier cosa para no sentir miedo. Terminé de enjuagarme rápido. El jabón todavía me ardía en los ojos cuando salí envuelta en la toalla. Arturo estaba acostado en la cama, sin camisa, mirando su celular con cara de aburrido. Levantó la vista apenas. ¿Todo bien?, le pregunté, tratando de sonar casual. ¿No entraste al baño hace rato? Él negó con la cabeza. No, pensaba entrar después. A mí me gusta cuando ya está fresco. Y siguió mirando su pantalla, tranquilo, como si nada. Me vestí sin decir más. No quería parecer loca, ni nerviosa, ni vulnerable. En este trabajo, si muestras una grieta, hay quienes se aprovechan. Así que respiré, tragué saliva y me puse la sonrisa de siempre. La noche siguió como cualquiera. No pasó nada fuera de lo común. O eso pensé. Durante el acto, que fue rápido y sin complicaciones, noté que la puerta del baño no había cerrado del todo. El vapor que quedaba adentro formaba una capa espesa sobre el vidrio opaco. Y ahí, entre los movimientos, entre los ruidos, vi algo, una silueta, parada, inmóvil, en el baño. No me atreví a mirar directo, no quise confirmar. Solo noté el contorno, una figura más oscura, más vertical que el resto del vapor. Estaba ahí, no se movía, no hacía nada, solo estaba. No dije nada, no paré, no reaccioné. Mi cuerpo terminó lo que tenía que hacer, pero mi mente estaba congelada. Cuando todo acabó, me metí al baño con el pretexto de secar bien el cabello. No había nadie, nada, ni rastro de esa figura, pero el espejo estaba empañado y tenía algo que no me gustó. 2 marcas, 2 espacios limpios, como si alguien más alto que yo, hubiera estado respirando cerca del cristal. No toqué el tema con Arturo. Cobré, agradecí y me fui.
Salí del cuarto 112 como si escapara de algo que no tenía forma. Era de madrugada. El cielo seguía negro, pero sentí un calor frío en el pecho como cuando tienes fiebre. No miré atrás, no revisé la puerta, ni siquiera me aseguré de que él cerrara. Solo me subí al carro, encendí el motor y me fui con las ventanas abiertas para que el aire me despejara la piel. No dormí esa noche. En la mañana, cuando me estaba arreglando para otra jornada, pensé en borrar ese recuerdo como hago con tantos otros. En este trabajo aprendes a no quedarte con nada. Pero algo no me dejaba. Esa sensación en la nuca, la tos, la silueta, no eran cosas que pudiera ignorar. Decidí no contarle a nadie, ni a mis compañeras, ni a mis amigas, ni a mi terapeuta. No quería que pensaran que me estaba quebrando, ni que ya no era capaz de separar el trabajo de la imaginación. Pero la cabeza no me daba tregua. Esa semana no acepté servicios en moteles de carretera, solo domicilios, lugares conocidos, lugares donde yo pudiera controlar el ambiente. Pasé 3 noches sin ir a Veracruz, aunque me escribieron 2 veces desde Las Palmas. Al final, como siempre, regresé. No porque quería, sino porque necesitaba. Las cuentas no esperan tus traumas. Volví al motel con otra cita, cliente nuevo, habitación distinta, todo bien, todo frío, todo distante, pero al salir pasé por la recepción a pedir cambio, y ahí estaba ella, la recepcionista de siempre, morena, delgada, uñas largas pintadas de rojo. Tenía la cara de quien ha visto más de lo que dice. Mientras contaba los billetes, me soltó sin mirarme directamente. Ese cuarto 112 es tranquilo, pero tiene algo. ¿Cómo así?, le pregunté sin querer sonar interesada. Ella encogió los hombros como si no quisiera meterse, pero lo hizo igual. No sé, a veces siento que hay alguien ahí, como si estuvieran tosiendo en el baño, aunque esté vacío. No supe qué decir. Me reí, pero fue una risa seca, forzada. Ella no me miró, solo me dio el cambio y agregó: no le digo por molestar, es solo que no soy la única que lo ha notado. Me fui con los billetes temblando en los dedos. Esa noche no trabajé, me acosté temprano, pero cada vez que cerraba los ojos escuchaba la tos. Esa tos lenta, mojada, pegada a mi cuello. No era un recuerdo claro, era corporal, como si mi piel aún la tuviera guardada en algún poro. Los días pasaron. Dejé de aceptar clientes que pidieran moteles. Después de unos meses me cambié de ciudad. No por eso solamente, pero sí ayudó. En cada lugar donde iba a trabajar, revisaba los baños, observaba los vidrios, encendía la ducha para ver si el vapor hacía formas. Nunca volvió a pasar. Nada igual. Pero el miedo no se fue. Una vez, en una cita en Guadalajara, el cliente tosió muy cerca de mí. Fue un accidente. Estaba resfriado, me dijo, pero mi cuerpo se paralizó. No por él, por la memoria. Otra vez, en un taxi, el conductor tuvo un ataque de tos en el asiento delantero y sin pensarlo, me pegué a la puerta como si fuera a saltar. No lo puedo evitar. Y aquí viene la parte más difícil de decir, porque no tiene explicación. Es algo que no cuento casi nunca, pero lo voy a dejar aquí porque necesito sacarlo. Meses después de aquella noche, tuve una pesadilla. Estaba en una habitación parecida a la 112, pero no era exacta. El baño tenía la luz fundida y el agua salía negra. Yo estaba sentada en la cama mirando hacia la puerta del baño cuando escuché la tos. No venía de adentro, venía de mi cuerpo. En el sueño yo era quien tosía, pero no podía controlarlo y sentía el calor en la nuca. Sentía que alguien estaba detrás, usando mi aliento, prestando mi garganta. Desperté sudando, con la garganta seca, con una presión en el pecho que no me dejó dormir el resto de la noche. No sé si alguien me va a creer, y ya no me importa,
Lo único que puedo decir es que no era imaginación, no era delirio, no fue el cliente. Hay lugares que tienen cosas pegadas a las paredes, cosas que no se ven, pero que respiran contigo. Cosas que se cuelan en el vapor, en el aire, en el ruido del agua cayendo, cosas que no se van. Y por eso, hasta hoy, cuando alguien tose cerca de mí, no importa si estoy en la calle, en una sala de espera o en un supermercado, mi cuerpo entero se tensa, mis manos se enfrían y todo dentro de mí dice, está aquí otra vez.